también de frente al Congreso, la posición en la que está la ubicación en donde va a ser el traspaso es de frente a la Asamblea Legislativa, donde es fundamental para efectos de construir la gobernabilidad, y también de frente al Museo Nacional, ese lugar icónico para efectos de nuestra historia. Y que ahí es donde va a ser juramentado el gabinete. Correcto. En las escalinatas del museo. Y en donde me imagino que también será comprometido con una suerte de un compromiso, para no llamarlo otra vez código de ética, un compromiso de una serie de variables que esperemos tenga un seguimiento muy detallado. Pero agregaría también el tema, nada más para hacer una referencia al autobús, del talento nacional para desarrollar las opciones que permitan descarbonizar el transporte público, porque recordemos que la generación eléctrica de nuestros hogares ya de alguna manera se fundamenta en energías renovables, pero el transporte público sigue dependiendo del tema del petróleo. Y este es el gran reto que tiene el país, en la lógica no solo de, digamos, de no depender energéticamente, sino inclusive de generar espacios también, digamos, más saludables desde el punto de vista de la contaminación. Nada más agregar, ¿sí? Porque vas a seguir con tu explicación, Juan Carlos Varela, anoche, presidente de Panamá, cuando ingresaba a base 2 en el aeropuerto Juan Santamaría, saludando, por supuesto, a todos los representantes y funcionarios de la Cancillería y demás funcionarios de protocolo que están encabezando todo lo que es esta actividad de traspaso de poderes. Estabas diciendo muy bien, Alejandro Barahona, la Comisión de Traspaso de Poderes planea hacer una actividad carbono neutral. De hecho, Carlos Alvarado recibirá un certificado que lo va a acreditar así. Agrego, aprovechando las imágenes del presidente Varela, que esta semana, diría yo, que se lució al plantear en su país la valoración de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, tema que también está sobre el tapete en Costa Rica y que habría que también considerar que quizás esto podría ser un elemento que propicie una serie de cambios que continúe ese desarrollo en Panamá. El caso de las bicicletas me parece muy importante porque no solamente ya se vienen planteando políticas en términos de la movilidad de este colectivo, sino también que las bicicletas, además de una opción de transporte, también es una opción saludable de transporte. Y vemos que varios de los ciclistas que lo acompañan inclusive están en su indumentaria deportiva también. Claro. Entonces, este es un elemento que además alimenta a la presidenta del Congreso, quien anunció que hoy también llegará en bicicleta al traspaso. Elemento que es absolutamente, desde nuestra perspectiva histórica, novedoso, pero que reviste de simbolismos importantes. Y yo diría, para introducir un tema adicional, si ustedes me lo permiten también, quienes acompañan al presidente en ese autobús. Un gabinete no solamente multipartidista, sino el primero con una paridad de género importante. Es más, leía yo algún titular en el que hay más... 55% de mujeres. Hay más mujeres que hombres. Muchas gracias, Argentina. Y esto es absolutamente relevante en la lógica de construir una sociedad mucho más integrada en términos de los diferentes sectores que la conformamos. Sí, anoche presentó también Carlos Alvarado la conformación de los viceministerios para el aparato público estatal. Ahí la paridad se va un poco hacia el lado masculino. Hay 22 viceministros y 14 viceministras en estos nombres que presentó ayer Carlos Alvarado. Sí, cuando hablábamos hace un momento de que hay mucho simbolismo, yo quisiera nada más si me permitís, Argentina, vean qué interesante, porque el presidente Carlos Alvarado, el presidente electo, dijo ayer, prometió enfocar dijo recientemente, enfocar las políticas públicas en generar una transición de combustibles fósiles a la movilidad eléctrica o híbrida, y aseguró que eso sería la abolición del ejército de nuestra generación. Es que justamente a eso iba, no se vale quedarse solamente en el simbolismo, ¿verdad? En lo que representa hacerlo en la Plaza de la Democracia, en un espacio abierto, como bien lo señalaba Alejandro, con esa institucionalidad que de alguna manera cobija, ¿verdad? Esa plaza, teniendo a la Corte Suprema de Justicia relativamente cerca, a la Asamblea Legislativa, al Museo Nacional. O sea, hay una serie de elementos desde lo institucional que pesan, ¿verdad? Y que arropan el traspaso de poderes hoy. La presencia de ciclistas custodiando el autobús de hidrógeno en el que va el presidente electo
envía un mensaje importantísimo, no solamente a la ciudadanía costarricense, sino también mundial, donde se ha visto que un traspaso de poderes esté custodiado por personas comunes y corrientes, ciudadanos que, como bien lo señala también Alejandro, civiles, están con sus implementos deportivos, ¿verdad? Eso es de rescatar. Sin embargo, no caigamos en la tentación de quedarnos solamente ahí. Hay acciones, incluso también señalando la paridad en el gabinete, la juventud de muchos de ellos también, la juventud de dos presidentes de supremos poderes, como es el legislativo y como es el ejecutivo. Tenemos que trascender eso. Hoy está bien que celebremos el simbolismo, hoy está bien que señalemos estos elementos que nos llenan muchísimo de orgullo, que son elementos y señales importantes hacia el exterior. Pero tenemos que asumir la responsabilidad de lo que eso significa. La carbono neutralidad, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, mayores espacios para personas jóvenes en la toma de decisiones. Creo que aquí se abre esa puerta. Por eso señalaba hace un momento también de que ellos y ellas están abriéndonos una puerta democrática que tenemos que saber aprovechar. Pero ojo también, no son solamente quienes hoy juran frente a la Constitución y al pabellón nacional que van a cumplir desde lo más sagrado de sus creencias con el cargo que el pueblo les asignó, sino que también nosotros, ciudadanía, tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. No podemos seguir esperando que si aquel hace, yo hago. No, tenemos también que construir juntos democracia. De eso se trata, no de que todos estemos pensando igual todo el tiempo. La discrepancia, la diferencia de opiniones es bienvenida siempre en democracia, porque si no, viviríamos en un régimen autoritario en el que una persona decide y los demás tenemos que aceptar lo que esa persona diga. La democracia, vivir en democracia significa que a pesar de las diferencias, a pesar de las discrepancias, podemos ponernos de acuerdo en lo esencial. Es interesante porque a propósito del tema de carbono de neutralidad, vean ustedes que toda esta actividad que se está haciendo, toda esta actividad que se está haciendo se va a incluir se va a realizar, vamos a ver, se va a hacer un cálculo de lo que va de las emisiones de carbono, de la huella de carbono, y todo lo que se logre se va a entregar a un pueblo indígena que ya fue seleccionado, fue escogido. Un poco lo que decías, Argentina Artavia, analista, encaminado a seguir esa ruta, a ver qué acciones contundentes va a tomar, digamos, esta administración en torno al manejo de las energías limpias. Pero es que lo decía muy bien Alejandro Barahona, el problema no es tanto la energía que genera el Instituto Costarricense de Electricidad, que ya lo hace con casi un 90 y pico por ciento, 95%, 96% son energías renovables, sino el reto es en el transporte público. Lo que estamos viendo aquí es transporte público, porque ya el presidente dijo también que le interesa muchísimo, y déjenme ubicar bien la información, le interesa muchísimo lo que tiene que ver con la importación de vehículos eléctricos. Va a estar prestando muchísima atención a ello. Vamos a ver, se compromete a incorporar a la flotilla vehicular al menos 35,000 carros eléctricos en los próximos 4 años, pues asegura son un 60% más eficientes que los autos de combustión, pero esos son automóviles. Y es verdad que se van a empezar una aventura prácticamente, porque lo difícil es dónde recargarlos. Es decir, vamos a ver a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, al ICE, al sector privado poniendo lugares de recarga, colocando, y sobre todo el sector privado, el transporte público, que es el que genera la mayor o consume la mayor parte de energías no renovables, transportes sumamente contaminantes que absorben en esa matriz de energía el 75%, me parece. Déjeme sumarle dos cosas importantes. Una es que el sector público, y cuando digo el sector público hablo del gobierno, también tiene que mostrar con acciones afirmativas ese objetivo. Lo digo porque muchos de los vehículos que compra el sector público son diésel de alta cilindrada, etc. Pero también quiero rescatar un elemento. Entre los viceministros que anunció
Ayer don Carlos está como viceministro de Transportes, don Eduardo Brenes, que si no me falla la memoria, es un experto del PRUGAM, fue su director. Me correspondió trabajar con él y es una de las personas expertas, no solamente en el tema de transporte y urbanismo y movilidad urbana, sino de planificación urbana. Entonces el tema de transporte tiene que estar de la mano también de la planificación urbana y creo que esas son esas señales también en los nombramientos de quienes lo acompañan positivas en esa dirección. Igualmente la nueva presidenta ejecutiva del ICE, que es la primera vez que además es mujer, pero era la viceministra, bueno, hasta mediodía de hoy sigue siendo la viceministra de Energía, doña Irene Cañas, que es además una mujer, diría yo, no solo ingeniera profesional, sino además con una carrera también dentro del ICE muy importante. Entonces son esas diría yo, esa parte no solo de los simbolismos, sino de ese paso, como decía Argentina, a pasar del dicho al hecho. En donde el equipo es fundamental para lograr alcanzar buena parte de los objetivos trazados. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán popular, y es que de verdad cuáles serán esas acciones que tomará, está apostando. Entonces veremos un papel más enérgico en esta administración en torno, ya lo decía don Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, designado, que su labor prioritaria o inicial va a ser la sectorización en San José, y este desfile se está produciendo en San José, donde tiene que ser por supuesto el acto. Ya lo vemos llegando a ese bus de hidrógeno, Randall Vega. El Teatro Nacional, muy cercano, Avenida Segunda, muy cercano a llegar ya al lugar de los acontecimientos el día de hoy, la Plaza de la Democracia. Hemos ahondado en la importancia del simbolismo de este lugar. No por algo tiene ese nombre, ¿no? De la Plaza de la Democracia, que es un lugar donde recordamos la importancia de este sistema político que hemos elegido para nuestro país, Carlos Alvarado. Me preguntaré si esa actividad que se está realizando, le pregunto más bien a nuestros invitados hoy, nuestros analistas, Argentina Artavia y Alejandro Barahona, si el que se realice en la Plaza de la Democracia, donde inicia prácticamente la Segunda República, y él decía muy bien que esa transición hacia el transporte con fuentes alternativas de energía, alternativas de energía va a ser esa segunda revolución, es el inicio o el tocarle las puertas a esa Tercera República tan ansiada y que no llega. Esa es una buena pregunta, porque evidentemente aquí hay que superar el simbolismo con las acciones, ¿verdad? Evidentemente, don Carlos Alvarado decidió escoger ese lugar por lo que significa y hace ese paralelismo con el mazazo que don Pepe Figueres, ¿verdad?, le da a uno de los muros del cuartel Bellavista, aboliendo el ejército, y él hoy hace arribo a la Plaza de la Democracia, justamente en un autobús de hidrógeno, haciendo esa referencia a la necesidad de romper con la forma tradicional de utilizar la energía y pensar en nuevas posibilidades. Recordemos que Costa Rica se autoimpuso la obligación de ser carbono neutral en el 2021. Ya nos han dicho los expertos que eso está muy lejos de cumplirse en esa fecha, pero eso no nos debe llevar a bajar la guardia, en el sentido de continuar tomando decisiones y realizando acciones concretas que nos ayuden a disminuir la huella de carbono. Costa Rica es líder en el mundo en muchos temas, el tema ambiental es uno de ellos, y creo que hoy se está enviando una señal muy clara, sobre todo a propósito de la conferencia de París, ¿verdad?, cuando una costarricense también, doña Cristiana Figueres, es la que lleva la batuta en las negociaciones. Creo que hoy Carlos Alvarado le dice al mundo que Costa Rica sigue empeñada, por muy difícil que sea el panorama, por muy difícil que sea el contexto, sigue empeñada en la defensa del ambiente. Y creo que eso es un mensaje muy importante que hay que rescatar el día de hoy. Otra de las
mejoras que debe tener esta segunda administración del Partido de Acción Ciudadana tiene que ver con la comunicación. Don Carlos Alvarado se hace acompañar en su Ministerio de la Comunicación de don Juan Carlos Mendoza, político que fue aspirante a ser candidato también en la anterior elección, candidato por esta agrupación política, y que hasta hace un par de días se desempeñaba como embajador en las Naciones Unidas. En comunicación hay una gran deuda, ¿verdad? Según muchísimas voces y voces de los medios de comunicación también por parte del Partido Acción Ciudadana, y que don Carlos se hace acompañar entonces de Juan Carlos Mendoza para tratar de mejorar este tema. Randall, le respondo, pero déjenme introducir un elemento importante a la pregunta que hacía Laura. A mí me parece que el tema del gobierno del Bicentenario, como lo ha llamado también el presidente, va a depender también no solo de la coyuntura histórica en términos de que le toque celebrarlo, sino de cómo va a nutrir esa afirmación de que es el gobierno del Bicentenario. ¿Va a ser solo un tema de festejo, de coincidencia de fecha, o más bien lo va a cargar de contenido? Si yo parto del simbolismo que está planteando y de sus afirmaciones del gobierno del Bicentenario, va a tener lo que llenar para pasar efectivamente esa afirmación de que estamos terminando la Segunda República, pero no hemos comenzado la Tercera República. Y para eso me gustaría pensar que el simbolismo que reviste la Plaza Democracia por sí misma significa una mayor apertura a la participación ciudadana en la definición de asuntos públicos. Ahora bien, con respecto a la pregunta, Randall, me parece que efectivamente uno de los dos temas que más se le ha cuestionado al presidente es el tema del manejo de la comunicación política. Y esto es interesante porque no está escogiendo un comunicador, está escogiendo un politólogo que fue diputado, que fue presidente del Congreso y que viene de ser embajador en la ONU. Nos vamos con Luis Carlos Méndez, adelante, ya está llegando ese bus de hidrógeno a la Plaza de la Democracia. Luis Carlos, adelante. Estamos tratando de establecer contacto con Luis Carlos Méndez en esta transmisión especial de 13 Costa Rica Televisión, 101.5 FM Costa Rica Radio, para conocer lo que va a ser los detalles de la llegada del bus de hidrógeno, y ya vamos a establecer ese contacto. Estaba hablando Alejandro Barahona sobre el tema de la comunicación, y los algo retos en esto. Y creo que el que haya escogido Juan Carlos Mendoza tiene que ver con tres elementos fundamentales. Uno, recordemos que en la anterior campaña, no esta que acaba de pasar, sino la de hace 4 años, Juan Carlos Mendoza fue precandidato, era el más joven de los precandidatos y es al que le gana Luis Guillermo Solís. En segundo lugar, tiene que ver también desde esa perspectiva de complementar el peso en Casa Presidencial. Lo digo porque va a estar don Rodolfo Pisa como ministro de la Presidencia, y entonces el otro pivote en Casa Presidencial, sin duda alguna estratégico, será el tema de la comunicación, y creo que ahí escoge a alguien no solo del partido de gobierno, sino también generacionalmente afín al presidente. Y finalmente yo diría, por supuesto, Juan Carlos Mendoza viene con el interés de volver a tener un espacio en los medios de comunicación, ya que desde Nueva York era esto bastante difícil en la Embajada de Naciones Unidas. Entonces creo que hay una combinación de elementos. Por supuesto que tiene una tarea titánica, diría yo, al frente. Y vemos a la presidenta Alejandro Barahona y Argentina Artavia Randall de la Asamblea, Carolina Hidalgo, llegando también a la Plaza de la Democracia, acompañada por las secretarías del Congreso, secretarías recientemente electas que están acompañándole a doña Carolina en la gestión del primer poder de la República. Y hay que acotar aquí que protocolariamente están haciéndolo puntualmente. La sesión está... ¿Es a las 9? Sí, están ingresando ya, están listos ya en la alfombra, y ahí lleva la tarima. De diputados y diputadas de este reciente Congreso que acaba la semana pasada de iniciar sus labores. Recordemos, como decíamos, esto es una sesión solemne, extraordinaria de la Asamblea Legislativa, donde se hace el traspaso de poderes. Va a tener varias etapas este acto de hoy. Primero se conforma el plenario legislativo,
Doña Carolina Hidalgo hará uso de la palabra, después se realizará el traspaso de la banda presidencial de don Luis Guillermo Solís a don Carlos Alvarado, después el discurso del presidente ya, no presidente electo, ya presidente de la República, y después veremos la juramentación del gabinete de don Carlos, el cual pasará al final de este acto hacia el Teatro Nacional. Me acompañaba Carolina Hidalgo, Luis Fernando Chacón, diputado de Liberación Nacional, e Ivonne Acuña Cabrera, diputada de Restauración Nacional. Exactamente, que también el directorio del plenario legislativo también es multipartidista. Es multipartidista y Gobierno de Unidad Nacional. Dos hechos también noticiosos, relevantes de lo que es esta transición de poderes, este traspaso de poderes, que como muy bien decía Randall, es un acto oficial.